¿Cómo están? Hola, ¿cómo están, amigos Ultimátum MX? Vamos a iniciar Arsenal de Plumas, mitad de semana, Javier Guizar. Mi querido Alejandro, buenas tardes, buenos días, pues con muchísima información y bueno, vamos con los datos. Primero, las 8 columnas, si me permiten, 8 columnas. Leonardo Cuesta no da la cara, es el presidente municipal de Chiapa de Corzo, protestan contra alcalde por incumplido, dice esta nota. El edil de Chiapa de Corzo ha sido famoso en su administración por pasearse en eventos políticos, en donde con una sonrisa recibe funcionarios públicos, pero a sus gobernados no los atiende y se esconde cuando llegan a pedirle cuentas por los compromisos que contrajo desde que era candidato. Ahí está la nota completa en la página 11, las fotografías de las protestas que hubo ayer, los datos de protestas que han habido en otras épocas, en otros lugares, ¿verdad? Por aquí se está narrando lo que pasó ayer. Cerca de 200 habitantes del ejido Paso a Chiote de Chiapa de Corzo tomaron las instalaciones del ayuntamiento de Chiapa de Corzo ante el incumplimiento de obras del alcalde Leonardo Cuesta Ramos. Los inconformes colocaron palos, piedras frente a la alcaldía y están exigiendo atención directa del alcalde para que con él se resuelva la situación y les dé una fecha para cumplir con las obras, donde a inicios de este año firmó un documento, se comprometía a realizarlas y esta es la fecha y no las ha hecho. Urge, mi querido Alejandro, urge regresar a los tiempos del exgobernador de Chiapas, José Patrocinio González Blanco Garrido. Déjame decirte que cuando llegaban los alcaldes, se daba estos meses para que después tomaran posesión, los mandaban a cursos. El síndico, el tesorero y el presidente municipal iban a un curso que daba el gobierno del estado en sus diferentes áreas y les leían la cartilla, que si llegaban tenían que cumplir. Al tesorero a cuidar la cuenta pública y transparencia, al síndico a vigilar los recursos y al presidente municipal a cumplir. Porque si no, te esperaban, no había en ese tiempo el Cerezo de Cintalapa, era el de aquí arriba, Cerro Hueco, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a esos tiempos donde hay que leerle las cartillas a los presidentes municipales, o que el Congreso del Estado, con sus diputados, hagan su trabajo, y el órgano que tiene el gobierno del Estado, que por cierto nos sale muy caro, que es el que vigila que las cuentas y los activos y los pasivos se comprueben y que las obras estén. El órgano de fiscalización. De fiscalización, así es, el órgano de fiscalización, que no sea un elefante blanco y que cumpla con su misión y su visión, sí, para cuidar el dinero de los chiapanecos, no del presidente municipal. Así es. Fíjate que algo de eso se conserva en el Instituto de Administración Pública, el IAP, está justamente para eso. Retiene este instituto el 2% del presupuesto de las presidencias municipales como un recurso para que después pues pueda estar generando profesionalización de los servicios públicos en materia administrativa, en materia política, pero además me estaban diciendo que en esta época de presidentes municipales electos también está obligado el IAP a darles capacitación, pero en el sentido de respetar las leyes, ¿verdad? A ver, en esta materia hay que respetar esto en obra pública, hay que respetar el ramo esto 33, en las sí, contrataciones, sí, claro. El ramo 33, o sea, todo aquel que llega de primera vez a un ayuntamiento, pues ahí está el instituto para que reciba esa capacitación. Ignoro si es obligado, debería ser obligado, ¿no? No es si quieren o no pero quieren. Si les quitan el 2% debe ser obligado. Pues sí, por eso es lo que pensamos, pero no sabemos si en la ley está así. Entonces, pero es solamente para enseñarles cómo son las cosas, ¿no? Para obligarlos a que cumplan con sus obligaciones, o con sus compromisos, pues también debería haber mecanismos, ¿verdad? De que así sucediera. Nada más que quiero recordarte que pues ese tipo de cosas siguen sirviendo de instrumentos políticos, ¿verdad? Sí. O sea, si algún presidente está muy mal en ese tipo de cosas y la esfera política le conviene que lo tengan agarrado de un mecate, pues ahí está ese asunto, ¿no? Entonces si te mueves, te saco esto, y ahí se queda. Desafortunadamente todo redunda en
en desatención a la gente, ¿verdad? No hay beneficios para la población, y así estamos en un círculo vicioso, pero para eso están los medios, para estar denunciando este tipo de cosas. Y si el presidente tiene buena relación con 2 o 3 diputados, o que el responsable de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado, y además que le da sus buenos apoyitos el presidente municipal a sus amigos diputados, y si tiene buena relación con el titular de la Secretaría del órgano de fiscalización, lo único que van a hacer es recomendarle dónde tiene que cuidar y aclarar la cuenta pública, detalles, no pasa nada, se la regresa, la supervisa, viene su gente, se arregla y no pasó nada. Sí, triste, para que no pase lo que dice tu columna en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Justamente a eso voy, fíjate, sin ponernos de acuerdo con los compañeros reporteros que fueron a cuidar esta nota de Chiapa de Corzo, pues yo me puse a escribir ayer, porque me estuvieron comentando compañeros de allá de San Cristóbal de las Casas que están pues frustrados, se sienten frustrados, porque fíjate bien, los 3 trienios anteriores han sido desastrosos, o sea, son 9 años de administraciones municipales de San Cristóbal de las Casas, las recordemos, han sido fatales para los san cristobalenses. Marco Antonio Cancino González, del 2015 al 2018, en tiempos de Manuel Velasco, Jerónima Toledo, del 2018 al 2021, que se pensó que ella, como ganó por Morena, es ese defecto que tuvo Morena, ¿verdad? Que agarró a quien se le atravesaba en el camino para cumplir con todos los candidatos o candidatas que necesitaba, los colocó y la avalancha, el tsunami de Andrés Manuel los llevó a ganar, porque la señora Toledo, yo estoy informado, no era ni conocida en San Cristóbal. Ni chiapaneca. Ni chiapaneca. Entonces, bueno, no, resultó un fiasco en este sexenio ya, 2018-2021. Luego vino Mariano Díaz Ochoa en un tercer periodo de presidente municipal y todos pensábamos, no importa por qué partido haya llegado, él llegó por el Verde, ¿verdad? Bueno, parte del mal trabajo que hizo Jerónima por el Morena, pues llevó a Mariano a imponerse por otro partido, ¿verdad? Por el Partido Verde. Y pensábamos que como ya tenía experiencia en 2 administraciones anteriores, que había sido presidente municipal de San Cristóbal, pues la iba a hacer bien, y no pasó. Dicen los colectos o los ciudadanos de San Cristóbal de las Casas que en el periodo de Jerónima Toledo por el partido Morena, quien realmente manejaba el ayuntamiento y tomaba decisiones y miraba la cuenta pública, el ramo 33, las obras, los diezmos, que ya no son diezmos, ahorita es más del 15 al 20% que te piden por obra, los jineteaba o los administraba el esposo de doña Jerónima Toledo. Y en el caso de nuestro presidente municipal actual, Mariano Díaz Ochoa, es el hijo, es el que ve obras, es el que cobra los diezmos, es el que decide y es el que se ve beneficiado en todo lo que mira pues ha salido en San Cristóbal, pero para obras, ¿no? Y otros temas por ahí. Claro, efectivamente, ese es un aspecto, pero el otro también va con los servicios públicos, mala proporción de servicios públicos, no hay rendición de cuentas, hay inseguridad pública, servicios públicos deficientes, devastación ambiental, ¿verdad? Y agreguemos eso a que en alguna ocasión o en algunas ocasiones aparecía en estado inconveniente, por no decir otra cosa, y regañaba y gritaba a los ciudadanos, don Mariano Díaz, ¿verdad? Medios nacionales lo han citado, como en alguna ocasión habitantes del barrio La Candelaria fueron insultados por el alcalde cuando iba en evidente estado de ebriedad, así lo mostraron los videos que circularon y han de estar por ahí, ¿verdad? Dice, hubo otros reclamos que siempre se centraron en su prepotencia y desgobierno, en falta de rendición de cuentas, falta de protección a humedales y la inseguridad pública prevaleciente en ese municipio. Bueno, esas son las incoherencias de la política, Alejandro, y de la doble moral, porque si tú llegas borracho a tu trabajo, te corren, te levantan un acta administrativa, si es que bien te va, y si no te corren. Eres maestro, lo mismo te pasa. Así es. ¿Cómo un presidente municipal puede ir a trabajar
Sí, en ese tipo de condiciones y no pasa nada. sí, claro. Nada. Y se mofa, sabe que no le van a hacer nada porque además pues es amigo del gobernador, amigo de los diputados, cumple con lo que le piden y el pueblo de San Cristóbal tiene que aguantar. Pues sí, ¿verdad? De todas maneras, fíjate que a lo mejor políticamente sí lo pagan porque en esta ocasión él estaba impulsando candidatos y no ganaron. Y aquí termino diciendo, ¿verdad? Que ahora ha llegado otra mujer, también de Morena, Fabiola Ricci, y muchos están esperanzados en que ella haga un mejor papel que sus predecesores. Lo tiene que hacer. Serán tiempos diferentes y lo hemos dicho, y lo ha dicho el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, que no se va a escapar nadie del orden para que puedan tener el progreso del Estado y los municipios. Eso implica que los aliados que tendrán en el Congreso del Estado, tanto el señor Mario Guillén como este señor Bermúdez, tendrán la responsabilidad de vigilar lo que sucede en los municipios y hacer señalamientos puntuales de acuerdo a las comisiones, obra pública, educación, transparencia con los órganos. Sí necesitamos municipios que cumplan con lo que se dijo, en su momento lo dijo el candidato o candidato electo en campaña. Hay que darle orden al Estado de Chiapas, en todas las áreas, no se debe escapar nadie. Claro. Si queremos que esto cambie, Así porque es. la realidad del Estado es otra. Sí, pero va a llegar el momento en que me voy a cansar porque desde hace como 20 años vengo repitiendo lo mismo. No, pero Venimos yo repitiendo lo sí, mismo. me queda claro que cada sexenio lo dijimos con Sabine, lo dijimos con Manuel, y lo Vuelve seguimos a diciendo suceder, y y no vuelve. aparecen. Y las cosas siguen Pero estamos cumpliendo peor, siguen peor. con nuestra función de comunicadores, estar señalando esos errores, ¿verdad? Luego nuestra amiga Queta Burelo, la interpretación de la ley, ¿y eso qué es? Dice ella. Bueno, se está refiriendo a esta gran polémica que hay por la famosa sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Que Morena y sus aliados pues están quedándose con una gran tajada del pastel y solo un poquito le quedó a la oposición. ¿Por qué? Porque así votó la gente. Pero votó, por un lado, por Morena, por otro lado, en alianzas, ¿verdad? Por otro lado, en los partidos solos, Verde, el PT solos, en muchos lugares fue solo. Entonces, eso ha llevado a que Morena tenga una sobrerepresentación ahora, que fíjate, no nos hemos dado cuenta, ya lo voy a abordar con mayor detalle en otros textos, pero a grandes rasgos, la oposición ahorita sí tiene la razón. ¿Por qué? Porque para eso se hicieron las plurinominales, para que ningún partido tuviera la mayoría avasalladora que pudiera permitirles al gobierno en turno a hacer lo que quisieran con la Constitución. Debe haber contrapesos, para eso se crearon. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Hay estudios ya muy precisos en los que dicen que Morena solito sacó alrededor del 54% de la votación. Así es. Pero con sus aliados va a tener como 75%. Casi el 80%. Casi el 80%. Sí. Entonces, en primer lugar. Segundo lugar, desde que llegaron, como sabían que iba a suceder esto, se empezaron a salir de Morena e irse a otros partidos para equilibrar esta fórmula matemática que hacen para repartir a los diputados plurinominales, ¿verdad? Entonces, ahí había una malicia de entrada, ¿verdad? Primero. Segundo, dicen que para que se cumpliera con ese requisito, Morena tenía que haber inscrito candidatos en 200 distritos electorales de los 300 que tiene México. Pero por partido. Sí, solo Morena. Solo Morena. No en alianza. Y no registró, dice que en 40 y es. tantos nada más registró y en el resto fueron en alianza. Entonces ahí también hay un requisito de la ley que están incumpliendo. Segundo, más bien tercero, están faltando a la honestidad, la verdad, porque ellos dicen que no y que no y que no están haciendo mal las cosas, que la interpretación de la ley, que no sé qué, que no sé cuánto. De ambos lados están hablando de interpretación de la ley, pero si fueran honestos e interpretaran bien la ley, la oposición tiene razón. Hay una enorme sobrerepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión,
que va a resultar dañino para el país, porque tendrán todo para modificar la Constitución a antojo del gobernante o los gobernantes en turno, y eso es malo para el país. Sí, coincido contigo. Totalmente. Coincido contigo, y hay que leer bien el artículo de la Constitución, el 54, como lo marca muy bien la mesa Queta Burelo, y coincido con la mesa Burelo. Yo señalo lo mismo que tú. No puede haber una sobrerepresentación de ningún partido político y menos de una coalición. Tiene que haber los equilibrios en el poder, tienen que darse los consensos, tienen que darse las discusiones, tienen que llegarse a los acuerdos, por el bien de todos, no de unos cuantos. Claro, ella también señala aquí, y tiene razón, ya había ocurrido algo así en el 2012, cuando ganó Peña Nieto, y en el 2015, cuando era gobierno Peña Nieto, pero eso lo estaban haciendo los aliados del gobierno, que en aquel entonces era el Partido Verde, pero era poquito, creo que era 1.5, 1.7, no sé cuánto era, de sobrerepresentación, no, más de 8 puntos como tiene ahorita. Quiere llegar al 20% de sobrerepresentación. 20%, ¿no? O sea, es muchísimo. El 8%, que es lo mínimo que te piden. Ok, sí, está correcto aquí, también aquellos hicieron mal. Sí. Aunque hubiera sido un punto, 1.5, estaba mal. Así es. ¿Por qué lo permitieron los demás? Yo les digo por qué, porque les daban su lana. Así es. Entonces ya se quedaban calladitos. Protestaban un ratito mientras los mandaban llamar para darles dinero y ya se quedaban callados. Yo ni me enteré, fíjate de eso. ¿Y cómo le hacían? Porque no hubo mucha discusión en aquel entonces, precisamente porque los callaban. Se vendían los diputados, iban a pedir obras federales para sus municipios y ellos llegaban y luego se las venían a sus presidentes municipales con la única ocasión de decir: vótame esta iniciativa, vota la siguiente iniciativa, no vengas ese día, para que no quedes mal con tu bancada, pero te vamos a dar tantos millones de pesos para tu distrito electoral. Y para su bolsa. Para tu bolsa, y tú se la vas a jinetear al presidente municipal de esa obra. Claro. Eso es lo que pasaba. Vendían los diputados sus intereses. Así es. Exactamente. Tristemente. Y así ha sido y no ha cambiado. Hasta ahorita que llegó Morena y que tuvo el control de todo, ya ningún diputado podía negociar, ¿no? Bueno. Muy bien, nuestro amigo, bueno, hay que leer. Sí. Trae muchos datos ahí la maestra Queta Burelo. Nosotros estamos dando solamente nuestra opinión, ella da la suya en este texto. Es un tema yo creo que eso también es un tema de ética, Alejandro. Es como que te dan un pastel y sabes que tienes derecho a la totalidad del pastel, pero oye, los de enfrente, ¿qué no van a comer? Digo, es un tema de ético, de educación, de moral, de valores, decir: señores, esto es lo que me corresponde. O sea, yo sé que lo que estoy haciendo es mal. No te lo puedes comer todo, decir: oiga, también ustedes. No será mucho pedirle a los políticos. Ética. ¿Será que saben qué cosa es ética? No saben qué es ni moral. Ni moral. Bueno, Nada. acuérdate, ni los anteriores, sí, ni los anteriores. Decían que la moral era un árbol que daba moras. Sí, tristemente, ¿no? Tristemente, y sí. así son nuestros políticos en México. Y decía una amiga que los políticos, decía ella, feminista, decía: los políticos son como los hombres, decía. Pues yo decía: ¿por qué? Todos son iguales y algunos son peores, decía. Triste. Gracias por el elogio, de verdad. No, sí, también me pasaba a traer. Ricardo del Muro: rezago educativo afecta a 47% de la población indígena. La educación, otro gran tema. Sí. Que hemos estado padeciendo los mexicanos, la seguimos padeciendo, este gobierno la acentuó, hay muchos elementos que lo demuestran, no es que nosotros querramos estar enfatizando en eso, pues ya vimos, lo hemos platicado, lo ha enfatizado Javier Guizar, que es académico, sí. Las titulares de educación que puso el presidente no sabían ni cómo era la partida por la mitad, sin exagerar, ¿verdad? Y vaya que nada más estoy parodiando, pero se notó el desprecio del gobierno del presidente a la educación, no le interesó nada, y está cerrando el sexenio con haber sacado a México de la prueba PISA, esa prueba que mide a la educación básica de todos los países de la OCDE, así es, ¿verdad? De los países más desarrollados. Deberíamos sentirnos orgullosos que estamos en ese grupo de 30 y tantos países desarrollados, y que sirve precisamente para que cada determinado tiempo esa organización internacional pues haga evaluaciones, sepa cómo van los alumnos de educación básica de cada país, entregárselo a sus gobiernos respectivos y decirles: andan mal aquí,
busquen la forma de mejorar. Sí, es un parámetro, ¿no? Y si no hacen la evaluación, como ya se negó el presidente a hacerlo, nunca vamos a saber cómo andamos. De todas maneras sabemos que andamos mal, pero no va a haber elementos concretos que nos digan en este lado estás mal, o en este, o en aquel, o en aquel. Vamos a estar navegando a la deriva. Sí, es un parámetro que sirve a los gobiernos del mundo para saber cómo estamos en contenidos que son temas mundiales, ¿no? Por ejemplo, un niño en una primaria en 6º grado sí tiene que saber mínimo quién fue el poeta, por ejemplo, Jaime Sabines, ¿no? A nivel nacional, un niño, por ejemplo, sí tiene que saber, por ejemplo, quién fue Belisario Domínguez o Octavio Paz, pero también en temas internacionales sí tiene que saber un niño en contenidos de literatura, poesía, quién fue Gabriel García Márquez. Es un ejemplo. Entonces, en temas de educación básica, en currícula como es matemáticas, español, que son los donde, y matemáticas, español, son los donde se hacen evaluaciones, sí tenemos que salir con indicadores altos, si no, digo, nuestros niños no podrían competir con ningún niño posteriormente en el futuro. Que es válido esta evaluación que se hace, y bueno, y retomaría yo lo que dice el maestro Ricardo del Muro: el rezago educativo afecta al 47% de la población indígena. Hay que reconocer que hay 7.4 millones de indígenas en México, un dato que dio el INEGI en el 2023, de los cuales, Alejandro, dice el doctor Ricardo del Muro, que eso es lo triste, que el 47% de la población indígena en un total rezago educativo. Estamos hablando que de 100 niños indígenas, 47 presentan una situación de rezago educativo, y muchísimos ni siquiera llegan a la escuela, se da el analfabetismo. Entonces, da datos muy interesantes, tanto en primaria, secundaria, en prepa y en universidad. Así es, y lo hace con o en alusión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto. Pasado mañana se conmemora esta fecha, y bueno, pues esas fechas sirven justamente para hacer reflexiones como estas, ¿verdad? Y repito, el presidente López Obrador dio un masazo al final de su sexenio: sacar a México de la prueba PISA, de esa que ya estamos. Y hay que poner atención en los estados de Oaxaca, Yucatán y Chiapas, mi querido Alejandro. Por ejemplo, de cada 100 niños, 23 tienen primaria incompleta. Solamente como ese dato. Primaria incompleta de cada 100 niños, 23. Y en ese caso está Chiapas. Sí. Amado Ríos Valdés, el mundo en una encrucijada. ¿Qué tema aborda Amado Ríos Valdés aquí? El cambio climático, contaminación, escasez de agua, producción y gestión de residuos, desertificación, todos esos datos que tienen que ver con el medio ambiente, que es un gran tema global, y que desemboca justamente en todo lo que nos enteramos cada día, cada mes y cada año, ¿verdad? El famoso calentamiento global. Todos esos temas que aborda aquí Amado repercuten en ese gran tema que nos está agobiando a todos los seres humanos. Fíjate, el 22 de julio fue el día más caluroso de que se tenga registro en el mundo, ¿no? Desde que tiene registros. Hay por ahí información, fíjate también que eso hay que valorarlo en toda su dimensión, que allá en la prehistoria o hace miles de años ya habíamos tenido esos registros de temperaturas, de acuerdo con estudios que han hecho los científicos de ahora, porque no había cómo medirlo antes, ¿verdad? Lo cual nos habla de algo que yo siempre he enfatizado: las cosas en el mundo en muchos aspectos dicen que son cíclicos, sobre todo el clima, sí. ¿No? Que llegamos a una época extrema de calor, y ya luego volvemos a bajar a una época extrema de la era de hielo. Pero eso ya está muy profundo, ya no lo platicamos. Mejor lean a Amado Ríos. Sí, y vi una entrevista, por cierto, de Pepe Mujica, por todo lo que estamos analizando que tiene que ver con políticas públicas. Dice Pepe Mujica que la responsabilidad de un político, de un gobernante, un presidente, es hacer que su pueblo sea feliz. Y eso implica que hay que hacer las cosas bien,
con honestidad, con transparencia y cero corrupción. Esa es la responsabilidad, que el pueblo o los ciudadanos sean felices. Y en ese sentido, ya que está de moda Ricardo Flores Magón y José Vasconcelos, decía Ricardo Flores Magón que es un derecho del pueblo vivir y ser feliz. Ahí se los dejo. Órale, pues gracias. Hasta la próxima.